Mi novia, que estaba enferma, le tosió a propósito a mi hermanito como si fuera un chiste. Así que mi mamá la mandó directo al hospital y ahora resulta que quiere vengarse. El impacto de la bofetada que le soltó mi mamá retumbó en la sala como si hubiera explotado un trueno. Mi novia cayó sobre el piso de madera y mi hermanito rompió en llanto en su Moisés. Desde que llegamos, debí prever que algo iba a terminar mal. A ella siempre le encantaban las bromas pesadas, de esas que solo a ella le parecían graciosas. Una vez llenó mis zapatos de tachuelas y terminé con los pies sangrando. Otra me puso salsa de chile fantasma en el enjuague bucal sin avisar, y acabé llorando del ardor. Ni hablar de cuando me metió un masajeador de mezclilla por detrás solo para oírme gritar. Pero ese tipo de cosas siempre me las hacía únicamente a mí. Jamás involucraba a nadie más. Hasta hoy. Mi hermanito es prematuro, nació 3 meses antes y apenas tiene defensas. En sus 8 meses de vida ha pasado más días en el hospital que en casa. Cuando le conté a mi novia que iríamos a verlo, lo primero que preguntó fue si podía jugarle una broma. El brillo que se le encendió en los ojos me hizo un nudo en el estómago. Le repetí lo delicado que era, que cualquier virus podía ser fatal. Ella prometió comportarse, pero yo ya estaba inquieto. Para el jueves por la noche andaba con gripe. Quise cancelar, pero juró que para el domingo estaría recuperada. El domingo en la mañana me dijo que ya casi estaba bien. Mi mamá aceptó que viniera, con la condición de que usara cubrebocas y se mantuviera a distancia. Nada difícil. Cualquier persona sensata lo habría hecho. Pero apenas entramos, mi novia se fue directo al Moisés. Empezó a decir que el bebé estaba precioso e incluso intentó cargarlo. Mi mamá se interpuso y le advirtió de inmediato que mientras no estuviera sana ni pensara en tocarlo. Ahí le vi la expresión, la misma de antes de sus peores bromas. Todo ocurrió en segundos. Dijo que iba a demostrar que no estaba enferma. Se bajó el cubrebocas, se inclinó y le tosió directo en la cara al bebé, que no tenía manera de defenderse. Después soltó una carcajada, como si hubiera contado el chiste del año. La jalé hacia atrás, pero seguía riéndose y asegurando que solo era una broma, que ni siquiera estaba enferma. Mi mamá, con una voz helada, le pidió que repitiera eso. Cuando mi novia admitió que lo había fingido, el rostro de mi mamá se transformó. La bofetada la mandó al piso. Mi novia quedó tirada, sosteniéndose la mejilla y llorando. Mi mamá permaneció ahí, inmóvil. Todavía le gritaba en ruso. Yo la ayudé a levantarse y la saqué mientras me disculpaba una y otra vez. Lloró todo el camino y yo solo pensaba cuándo la dejaría. Pero a medio trayecto empezó a jadear, a decir que le dolía el pecho y que no podía respirar. Noté sus labios poniéndose morados. En urgencias descubrieron que tenía neumonía atípica. Todo ese tiempo sí estaba enferma y no lo había notado. La adrenalina y el enojo la mantuvieron de pie hasta que el shock de la bofetada le cayó encima. La hospitalizaron, le dieron antibióticos y oxígeno. Desde la sala de espera llamé a mi mamá. Ella ya estaba en el hospital infantil porque mi hermano había empezado a toser y sus niveles de oxígeno bajaron. Pasé las siguientes 12 horas yendo de un hospital al otro. Intubaron a mi hermanito y lo llevaron a terapia intensiva pediátrica. A mi novia la atendían cada 2 horas con tratamiento respiratorio. La culpa mía Hagaba. A las 3 de la mañana encontré a mi mamá en la cafetería del hospital. Pensé que me gritaría, pero solo me miró con una expresión de rendición. Los médicos dijeron que la infección de mi hermano no era reciente. Llevaba días con ella. Todo fue coincidencia. Luego me mostró su celular. Tenía capturas de mensajes entre mi novia y su mejor amiga de 2 días antes. Ahí, mi ex presumía su idea de fingir estar enferma para comprobar si nuestra familia exageraba con el cuidado del bebé. Incluso investigó sobre bebés inmunodeprimidos. Sabía perfectamente el riesgo de las infecciones respiratorias. Su amiga le suplicó que no lo hiciera y le advirtió que podía contármelo, pero mi novia respondió con puros emojis de risa, diciendo que todos éramos unos paranoicos y que demostraría que el bebé estaba bien. Mi mamá revisó el celular de mi novia mientras estaba inconsciente y encontró mensajes de semanas planeando esa broma, incluso enlaces a artículos médicos que había leído. Conocía los riesgos y aún así decidió que una risa valía más que la vida de mi hermano. Regresé al cuarto de mi novia. La observé dormir con los tubos de oxígeno y le dejé una nota diciéndole que lo nuestro había terminado y que no me buscara. Pensé que ahí se acababa todo, pero me equivoqué. En cuanto despertó y supo que la había dejado por una broma, se le metió en la cabeza destruirme la vida. Al día siguiente me despertó el celular vibrando sin parar.
27 llamadas, 43 mensajes. Me temblaron las manos al leer el primero, que me congeló por dentro. Lo envió a las 5:47 de la mañana, justo después de que una enfermera la encontró despierta y fuera de sí. ¿De verdad crees que vas a dejarme así? Tu familia arruinó mi vida. Ahora yo voy a arruinar la tuya. A esa hora, según el reporte, se estaba arrancando los tubos y forcejeando con la enfermera que intentó detenerla. Yo estaba en la sala de espera de terapia intensiva pediátrica, mirando cómo el pecho de mi hermano subía y bajaba conectado al ventilador. Mi mamá, al verme pálido, me arrebató el celular antes de que pudiera esconderlo. Leyó las amenazas y vi cómo su mirada se endureció como nunca. Le reenvié todos los mensajes y pruebas de la broma a mi papá, que venía de regreso de un viaje de trabajo en Chicago. En ese momento sonó mi celular y apareció el nombre de Sara, la mejor amiga de mi ex. Estaba desesperada. Me dijo que mi ex estaba fabricando capturas falsas, editando mensajes para que pareciera que yo le pedí que pusiera a prueba a mi hermano. Sara la vio hacerlo en la cama del hospital, usando una app para inventar chats completos. Mi ex planeaba enviar esas conversaciones falsas a todos nuestros conocidos. Yo debía decidir si enfrentaba sus mentiras o me concentraba en mi hermano, pero no me tomó mucho pensarlo, porque justo entonces sonó la alarma del monitor. El oxígeno de mi hermano cayó en picada y las enfermeras entraron corriendo. Guardé el teléfono y me enfoqué en lo que importaba: mi familia. Bloqueé el número de mi ex. Me tomó 2 segundos, pero en cuanto lo hice sonó el celular de su mamá. Estuve a punto de ignorarlo, pero el buzón decía que mi ex estaba muriendo y que necesitaba despedirse. La manipulación era tan obvia que me revolvió el estómago. Borré el mensaje y traté de concentrarme en mi hermano. Cerca de medianoche me llamó mi vecino Chen. Había escuchado ruidos en el pasillo. Al revisar su cámara, vio a mi ex afuera de mi puerta a las 3 de la mañana con una barra de metal. Intentó entrar a la fuerza, gritando que yo era el asesino de su bebé. Chen logró ahuyentarla, pero alcanzó a dañar el marco. Me preguntó si quería el video. Le dije que lo guardara y que reportara todo a la policía. Al amanecer, su campaña en redes ya estaba en marcha. Subió una historia dramática diciendo que yo la obligué a ir a ver a mi hermano enferma y luego la abandoné en el hospital. Etiquetó a nuestros amigos y se hizo la víctima perfecta. Su publicación ya tenía decenas de comentarios y compartidos. En menos de una hora, 3 amigos me escribieron preguntando por qué la llevé al hospital si sabía que estaba enferma. Su manipulación estaba funcionando. Todos creían su versión torcida de que yo había puesto en riesgo a mi propio hermano. Justo cuando sentí que ya no podía más, Sara volvió a llamar, ahora con buenas noticias. Había grabado a mi ex presumiendo frente a una amiga su plan de venganza. En el audio, mi ex se reía de cómo iba a arruinarme la reputación, hacer que me despidieran y mostrarle a todos quién era yo en realidad. Sara me envió el archivo sin dudarlo. Mi mamá intentó hablar con los papás de mi ex para explicarles todo, pero ellos la defendieron y hasta nos amenazaron con demandarnos por agresión, negándose a mirar las pruebas y asegurando que su hija jamás haría algo así. Juraron tomar acciones legales por la cachetada. Al día siguiente, la mamá de mi ex apareció en el hospital infantil exigiendo ver los supuestos documentos de la agresión y pidiendo presentar una queja ante la administración. Mi mamá se quedó firme afuera del cuarto de mi hermano, como una guardiana, sin moverse un centímetro. Al final, el personal de seguridad tuvo que sacar a la señora, no sin que antes armara un escándalo que incomodó a todas las familias con niños enfermos ahí presentes. Mientras tanto, Sara encontró un mensaje viejo de meses atrás donde mi ex hacía una broma sobre deshacerse de los débiles, refiriéndose a niños enfermos. Ese mensaje era de mucho antes de conocer a mi hermano y dejaba claro que no se trataba de un simple desliz, sino de una forma de pensar. Esa tarde me escribió Jaque, mi roomie. Había cambiado las chapas del departamento por recomendación de mi ex. Ella lo convenció de que yo era peligroso, que había abandonado a una mujer agonizante en el hospital. Ni siquiera me dejó las llaves para sacar mis cosas. Me tocó pasar la noche en un catre junto a la cama de mi hermano en el hospital. Al día siguiente, mi jefe me llamó. Alguien había presentado una queja anónima diciendo que dejé tirada a mi novia enferma en el hospital. La historia estaba tan retorcida que me pintaban como un monstruo sin corazón. No tuve más opción que explicarle todo, mostrarle pruebas y esperar no perder mi trabajo por sus mentiras. Luego, una trabajadora social del hospital contactó a mi mamá por el asunto de la cachetada, porque la mamá de mi ex había presentado una queja formal.
La trabajadora social tomó nota de todo, pero dijo algo crucial. Mi ex nunca fue paciente del hospital infantil. Solo era visitante, y aún así expuso deliberadamente a un bebé inmunodeprimido a una enfermedad. Eso cambiaba por completo la situación. Ya no pude aguantar más. Fui al edificio de mi ex y esperé. Tras 2 horas salió cargando bolsas enormes del súper, moviéndose como si nada, pese a jurar que estaba postrada en cama. Le tomé fotos levantando costales de croquetas de 20 kilos sin mostrar el menor problema para respirar. Me sentí mal por estar siguiendo sus pasos, pero necesitaba saber qué tramaba. Entré a una cafetería cercana y me senté cerca de ella. La oí decirles a sus amigas que estaba embarazada y que el hijo era mío. Sentí el estómago caerse. Era su nueva arma. Otra mentira que podría perseguirme para siempre. Cuando una de sus amigas se fue, Megan me jaló y me dijo que no creía nada del embarazo. Mi ex había comprado pruebas solo para fingir resultados positivos. Hasta le mostró cómo había pintado las rayitas con plumón. No todos caían en su teatro. Esa noche me puse a investigar y encontré el perfil del exnovio de mi ex, Tom, en redes. Casi todo estaba privado, pero su hermana, Emma, tenía el perfil abierto. Le escribí contándole lo que estaba pasando, y su respuesta me congeló la sangre. Mi ex ya había hecho lo mismo antes. Le destruyó la vida a Tom con mentiras de agresión cuando él terminó con ella por infiel. El pobre tuvo que mudarse de ciudad para escapar del acoso. Cuando mi papá al fin volvió de Chicago, vio todas las pruebas y se activó en modo ejecutivo. Empezó a organizar todo, documentos, capturas, tablas cronológicas, y llamó a un amigo abogado para pedir consejos sobre cómo protegernos. Su enfoque metódico me devolvió un poco de esperanza. El día siguiente, mi ex fue a mi trabajo con fotos falsas de ultrasonidos sacadas de internet. Pero seguridad ya estaba avisada y la sacaron antes de que armara un escándalo. Más tarde, mi compañera Lisa me contó que la semana pasada mi ex incluso intentó coquetear con su novio para sacarle mis horarios. Después, Emma me envió más información. Tenía documentos, reportes policiales, capturas y testimonios. Todo seguía el mismo patrón. Mi ex salía con alguien, hacía un desastre y, cuando querían terminarla, los destruía. Llevaba años repitiendo lo mismo. La evidencia que mandó Emma era perturbadora. Los reportes mostraban que Tom presentó 3 denuncias de acoso, y las capturas dejaban claro que mi ex creaba perfiles falsos para difundir rumores de que él era violento. Incluso llegó a contactar a su jefe con acusaciones fabricadas. Las similitudes con mi historia eran espeluznantes. También descubrí que había hecho un perfil falso de citas usando mis fotos. Sara me avisó cuando lo vio en una app. Buscaba contactar menores con mensajes gravísimos. Mi ex añadió detalles personales que solo ella sabía. Lunares, cicatrices, cosas diseñadas para que pareciera real. Guardé todo como evidencia antes de reportarlo a la app y a la policía. La enfermera de mi hermano me dijo que una mujer extraña había preguntado por él, afirmando ser su tía y queriendo detalles médicos. Las cámaras confirmaron que era mi ex, disfrazada con peluca y lentes. Intentó colarse a terapia intensiva con una credencial falsa, pero el hospital la vetó de todo el sistema médico. Mi papá armó una carpeta segura en la nube para guardar toda la evidencia. Capturas, grabaciones, videos de cámaras y expedientes médicos que demostraban que la infección de mi hermano empezó antes de su visita. Todo ordenado por fechas y con copias de respaldo. Su experiencia como empresario fue clave para crear un sistema de documentación sólido. Cuando fui a la policía a denunciar el acoso, dijeron que podían tomar el reporte, pero que sin amenazas directas o violencia quedaba como asunto civil. Me recomendaron una orden de restricción en el juzgado familiar. El oficial entendía la gravedad, pero aún así dijo que no podía hacer más sin pruebas más contundentes. En la familia, mi tía Rosa se enteró de todo. Como influencer que ha lidiado con acoso digital, se ofreció a ayudarnos. Sabe lo rápido que se esparcen los chismes en redes y lo fácil que se destruye una reputación. Su experiencia en manejo de crisis digitales fue crucial. Emma luego me envió todavía más pruebas. Resulta que su hermano, Tom, tuvo que dejar su trabajo como maestro porque mi ex inventó rumores de supuestas relaciones con alumnos. Se vio obligado a mudarse al otro lado del país para empezar de cero, y aunque todo era falso, el daño le arruinó la vida. Además, una excompañera de universidad de mi ex me contactó por Facebook y contó que la habían expulsado de su anterior universidad por tenderle una trampa a un profesor. Le fabricó evidencia para acusarlo de mala conducta académica y casi le destruye la carrera,
hasta que las cámaras demostraron que todo era una mentira. Así que lo de Tom no fue un caso aislado. Decidí no meterme más en su juego. Guardé todo. Cada mensaje, cada post, cada escalada, todo lo documenté sin contestarle. Esto la desesperó tanto que empezó a cometer errores cada vez más absurdos. Sus mensajes se volvieron más erráticos, pero yo jamás reaccioné como ella esperaba. Para colmo, la cirugía de mi hermano quedó programada para la semana siguiente, lo que sumó más estrés. Todos en casa necesitábamos estabilidad para que él pudiera recuperarse. Mi ex se enteró de la fecha por chismes de conocidos, lo que hizo todavía más urgente cada medida de protección. Mientras limpiaba a fondo el departamento, Jaque encontró algo que nos heló la sangre. Una mini cámara escondida en el detector de humo, seguramente instalada por mi ex antes de que él cambiara las cerraduras. Llevaba tiempo vigilando para reunir material. Jaque la quitó de inmediato y me pidió perdón por no haberme creído. Desde ese momento se volvió un aliado. Después, en una llamada con su mamá que Jaque escuchó por lo mala que era la pared, mi ex perdió completamente el control. Gritaba que iba a hacer que toda mi familia pagara por humillarla. Su mamá intentó calmarla, pero ya ni sus padres podían manejar su furia. Más tarde, mi ex me envió un mensaje por medio de un conocido, diciendo que si le daba $50,000 por daños emocionales, dejaba todo en paz. Era extorsión descarada, pero quedó perfectamente documentada y se la mandé a mi papá, que la añadió al expediente legal que crecía cada día. Sara, Megan y otras amigas también enfrentaron a mi ex. Compararon historias y encontraron un montón de contradicciones. Ni el embarazo ni sus supuestas enfermedades coincidían con ninguna fecha. Cuando la confrontaron, reaccionó de forma violenta y terminó perdiendo aún más aliados. Poco a poco, más gente se puso de nuestro lado. Mientras revisaba sus estados de cuenta, Jaque descubrió que mi ex había tomado los datos de su tarjeta y hecho compras por $3,000 a su nombre, mandando los paquetes a diferentes direcciones. Al fin había pruebas contundentes de fraude. A esas alturas solo seguía contando con el apoyo de sus papás, que nada más le justificaban todo, y dos amigas que se quedaban cerca nada más por el chisme. El resto de la gente ya se había alejado o le había dado la espalda por lo inestable de su comportamiento. Ese aislamiento la volvió más desesperada y peligrosa. Las pruebas genéticas del hospital confirmaron que la infección de mi hermano no tenía relación con mi ex. Él se había enfermado días antes de que ella lo viera. Ese respaldo médico destrozó definitivamente su coartada. Aunque ya de por sí era absurda, ni siquiera podía fingir que su tos había provocado la enfermedad. Rosa subió un video impecablemente producido contando la situación y mostrando pruebas, sin morbo ni amarillismo, solo enfocada en cómo proteger a los niños de personas peligrosas. Muy rápido, los grupos de papás empezaron a compartirlo y sumarse al mensaje. En cuanto los hechos comenzaron a circular más rápido que sus mentiras, su control sobre la historia empezó a desmoronarse. Toda esta tormenta terminó por unir más a mis papás. Se volvieron un equipo compacto, presentándose como un frente sólido frente a los ataques de mi ex. Ese objetivo común incluso reforzó su matrimonio. Mientras tanto, la mente fría y analítica de mi papá equilibraba perfecto la furia protectora de mi mamá. Juntos, eran imposibles de derribar. Por más rabia que yo sintiera, me negué a publicar fotos íntimas o secretos que mi ex me había confiado. Para mí valía más conservar la integridad que buscar venganza. Esa decisión la volvió aún más loca, porque esperaba que yo bajara al mismo nivel. El colmo fue cuando me la encontré en el súper, justo en la sección de verduras. Trató de armar una escena, pero yo solo saqué el celular y empecé a grabar. Con tanta gente observando, se esfumó rápido en cuanto notó que había testigos por todas partes. El espacio público se volvió mi mejor escudo. Más tarde, las cámaras del banco la captaron falsificando cheques de Jaque. Había practicado mi firma y quiso cobrar varios cientos de dólares. Ese movimiento le sumó cargos federales por falsificación. Cuando sus papás vieron el tamaño del expediente, su propio abogado les recomendó deslindarse de cualquier cosa que hiciera su hija. Hasta ellos dejaron de responderle. La pérdida de sus últimos defensores la hizo perder todavía más la cabeza. Para entonces ya había varios testigos de su patrón de conducta. Atacaba a cualquiera que la dejara, con estrategias cada vez más extremas para manipular. Examigas, exnovios, hasta un exjefe compartieron historias similares. Ese comportamiento tóxico llevaba años repitiéndose. Tom viajó desde Seattle para apoyarnos con su testimonio y sus pruebas.
Se quedó en casa con nosotros y encontró consuelo al saber que no era el único. Su ayuda fue clave para reforzar el caso legal, porque él ya había aprendido a golpes lo importante que era documentarlo todo y blindarse. Al final, mi ex se apareció en la casa de mis papás exigiendo hablar conmigo. La cámara del timbre la grabó diciendo que quizás sí se había pasado con algunas cosas. Ese intento medio torpe de reconciliación no convenció a nadie. Se fue en cuanto mi papá amenazó con llamar a la policía. Viejos amigos empezaron a buscarme para pedirme disculpas. A medida que las historias de mi ex se volvían más enredadas y desesperadas, la gente empezó a darse cuenta de que los había manipulado. Poco a poco, mi nombre se fue limpiando. Gracias a la verdad y a que siempre mantuve la misma versión, cada disculpa se sentía como una pequeña victoria. A ella, en cambio, se le cerraban las puertas una tras otra. El edificio de departamentos, mi trabajo, el hospital, la privada donde viven mis papás. Ya casi no le quedaba donde causar problemas. Los límites físicos reforzaban los legales. Otra bomba la soltó Jaque. Resultó que en la prepa mi ex ya había acosado a una familia con un niño enfermo. Había sido voluntaria en una fundación infantil y luego intentó demostrar que el cáncer del niño era inventado. La organización la sacó discretamente, pero el patrón ya estaba ahí. Su fijación era siempre con familias vulnerables. Yo me enfoqué en blindar la información médica de mi hermano y en cuidar las prioridades de la casa. Cada trámite en el hospital requería contraseña. No podíamos arriesgarnos a que ella tocara nada o intentara acceder al expediente de mi hermano. Protegerlo se volvió prácticamente mi trabajo de tiempo completo. Se formó un grupo de apoyo en línea. Cuando otras víctimas de mi ex empezaron a encontrarse, comenzaron a compartir historias, evidencias, consejos para sobrevivir a todo eso. La red creció hasta reunir a una docena de personas a las que ella había dañado a lo largo de los años. La fuerza estaba en la cantidad y en la experiencia acumulada. Cada vez que intentaba abrir nuevas cuentas falsas, la detectábamos de inmediato. Ya conocíamos su forma de escribir, sus tics, sus trucos digitales. Cada nuevo intento le duraba menos. No pudo contra un grupo entero organizado. Su último aliado fuera de su familia la vio ponchando las llantas de mi coche en un estacionamiento techado. Las cámaras captaron clarito el ataque. Incluso esa persona, que vivía del chisme, entendió que había cruzado una línea gravísima y cortó todo contacto. Los grupos de mamás de la zona difundieron el video de Rosa por todas partes. Las alertas sobre mi ex se regaron en chats de papás, foros vecinales y grupos escolares. Otras familias vulnerables recibieron aviso a tiempo y pudieron protegerse. Su campo de acción se fue quedando vacío. Un amigo mío que sabe de informática analizó todas las pruebas digitales y confirmó las huellas tecnológicas que la vinculaban con cada cuenta y cada intento de hostigamiento. La informática forense armó un caso sólido. Por mucho que supiera de tecnología, no le alcanzó para engañar a los expertos. La cirugía de mi hermano se adelantó sin previo aviso y nos dieron menos de 24 horas para prepararnos. El poco tiempo nos obligó a concentrarnos exclusivamente en la familia. Seguramente mi ex se enteró del cambio por algún chisme de sus informantes. Estábamos más expuestos que nunca, justo cuando menos podíamos distraernos. Sus padres finalmente vieron todo el material que habíamos reunido. Horas de grabaciones, montones de capturas, decenas de testimonios. Quedaron tan impresionados que, por fin, se les cayó la venda. Entendieron que su hija necesitaba un psiquiatra, no un abogado. Pasaron de encubrirla a preocuparse de verdad. Ya no había margen para dudas. Mi ex ya estaba en la mira por fraude, acoso y acecho, con la posibilidad real de terminar en la cárcel. Yo lo único que quería era tranquilidad para que mi hermano pudiera sanar. La diferencia entre su camino y el mío se hacía más evidente cada día. Ella sola se hundía más con cada delito que cometía. Yo, en cambio, monté un sistema para manejar sus mensajes sin siquiera leerlos. Todo se guardaba directo en la nube como evidencia y así me ahorraba el mal momento mientras conservaba pruebas por si se necesitaban. Ella gritaba al vacío mientras, sin querer, alimentaba el expediente en su contra. Incluso sus amigos de la infancia la abandonaron después de ver pruebas de que había querido poner en riesgo a un bebé. Cruzar esa línea la dejó sin retorno. Nada de su historia pasada podía justificar lo que estaba haciendo. Para mí, ya no hacía falta decir mucho. Sus propias palabras, audios y actos hablaban más fuerte que cualquier explicación mía. La evidencia era tan clara que solo tenía que dejar que siguiera acumulándose.
Sus papás intentaron organizar una intervención en su casa, pero ella salió huyendo a los pocos minutos, gritando que la traicionaban y la dejaban sola. El sistema de cámaras la grabó rompiendo fotos familiares y objetos valiosos. Verla volcar su agresividad contra su propia familia los dejó en shock. En su desesperación, trató de seducir a Jaque para que le diera las llaves del departamento. Jaque grabó todo con el celular. Ella le ofreció de todo a cambio de las llaves. Cuando él no cedió, se puso aún más intensa. Esa grabación se volvió crucial, pero lo más fuerte fue lo que captó después. Al ver que no lograba nada, mi ex admitió que solo quería demostrar que el bebé no estaba tan enfermo. Esa confesión clara y en audio confirmó todo lo que llevábamos tiempo denunciando. Su jefe terminó despidiéndola tras varias quejas de clientes por su comportamiento errático. Andaba contando su versión del drama a cualquiera que la escuchara, incluso en horario laboral. Todo le cayó encima al mismo tiempo, en lo profesional y en lo personal. Su mundo se vino abajo. Mientras tanto, en mi familia nos abrazamos con la noticia de que la cirugía de mi hermano había sido un éxito. El equipo médico se sorprendió de vernos tan firmes pese a todo el caos externo. Encontramos fuerza en la verdad y en estar juntos. Los ataques de mi ex solo reforzaron nuestros lazos. La ayuda inesperada llegó de Patricia, la tía de mi ex, que es enfermera pediatra. Ella quedó horrorizada cuando se enteró del plan contra el bebé y se ofreció a testificar. Los pleitos internos de su familia también sacaron a la luz más evidencia del mismo patrón. El Ministerio Público empezó a considerar seriamente procesarla después de revisar todo el expediente. Fraude con cheques, robo de identidad, acoso, acecho. La lista no dejaba de crecer. Las consecuencias legales dejaron de ser una posibilidad lejana y se volvieron solo cuestión de tiempo. Su última amiga cercana grabó una conversación en la que mi ex admitía todo, aunque intentaba justificarlo diciendo que el amor la había hecho perder la cabeza. Describió cada uno de sus planes y repetía que yo la había empujado a hacer todo eso. Esa grabación terminó de derrumbar cualquier defensa. El testimonio de Tom añadió un punto clave. Años atrás, mi ex le había dicho que siempre se vengaba de quienes la dejaban. Lo que en su momento sonó como un comentario al aire ahora se veía como toda una declaración de principios. El análisis forense digital también sacó a la luz que ella había investigado a fondo cómo vengarse. En su historial de navegación aparecían cosas como arruinarle la vida a alguien legalmente, venganza contra un exnovio y cómo hacer que alguien pague por dejarme. Quedó claro que nada fue improvisado. El expediente de pruebas que armamos se volvió enorme. Más de 200 capturas de pantalla, 50 audios, 30 testimonios y una pila de documentos respaldando todo. La verdad pesaba tanto que ninguna mentira podía taparla. Nadie podía seguir fingiendo que no veía lo que estaba pasando. Con semejante cantidad de evidencia sobre la mesa, sus papás fueron a ver a los míos para pedirles perdón de frente. Prometieron conseguirle ayuda psiquiátrica a su hija y mantenerla lejos de nosotros. Era evidente la vergüenza que sentían al entender lo que habían permitido durante tanto tiempo. Dijeron que estaban dispuestos a cooperar con todo lo que viniera en lo legal. Cuando mi ex se enteró de lo que estaban haciendo sus padres, se metió a su casa aprovechando que no estaban. Rompió cosas, rayó las paredes con acusaciones y se llevó varios objetos de valor. Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad que ellos mismos habían instalado. Ahora también se había vuelto contra los únicos que todavía la defendían. Cuando llamaron al 911, en el fondo se escuchaban sus gritos lanzando amenazas contra mi familia. Decía que nos haría pagar a todos y destruiría nuestras vidas, igual que, según ella, habíamos destruido la suya. Esas amenazas grabadas solo le sumaron más cargos. Algunos amigos en común todavía se preguntaban si yo la había empujado hasta ese punto. Comentaban que quizá debí manejar la ruptura de otra manera, ser más comprensivo con su salud mental. Que te culpen por lo que te hacen lastima. Pero yo no podía controlar lo que pensara todo el mundo. Enfrentar solo esa última oleada de ataques justo cuando mi familia estaba concentrada en mi hermano fue durísimo. Me tocó hacer de escudo mientras ellos se recuperaban. Sentirme aislado fue horrible, pero necesario. La familia iba primero. Aunque algunos amigos me aconsejaban soltar el tema y seguir adelante, yo preferí pedir una orden de restricción. La seguridad de los míos valía infinitamente más que la opinión ajena. No lo hice por revancha, sino por protección. Cuando la arrestaron por violar la orden en el hospital, todo se aceleró. Intentó entrar por urgencias disfrazada de personal médico,
pero seguridad la descubrió enseguida. Los cargos por allanamiento se sumaron a la lista. Ahí sí, el sistema de justicia empezó a moverse de verdad. El juicio llegó más rápido de lo que esperábamos. 3 semanas después de su detención, ya estábamos todos en los juzgados familiares. Mi ex estaba en la mesa de los acusados y casi no se parecía a la persona que yo había conocido. Ojeras marcadas, el cabello descuidado y unas miradas hacia mí que, si mataran, no estaría contando nada. Su abogada de oficio revisaba documentos mientras ella se revolvía en la silla. El testimonio de Tom fue una pieza central. Relató con detalle cómo ella destrozó su carrera como maestro. 5 años atrás. El juez revisó papeles que mostraban exactamente la misma dinámica. Cuentas falsas en redes, documentos alterados, acoso a superiores. Tom explicó cómo perdió su empleo, su departamento y casi todos sus amigos antes de poder huir a Seattle. Su voz no se quebró ni un poco al decir que necesitó meses de terapia para reconstruirse. La exposición de evidencias fue larguísima. Mi papá se aseguró de tener todo ordenado en una línea de tiempo impecable. En las pantallas del tribunal se proyectaron capturas donde mi ex planificaba poner a prueba el sistema inmunológico de mi hermano. La expresión del juez cambió por completo al leer mensajes en los que ella hacía bromas sobre reducir la población meses antes de conocer a mi familia. Un perito en informática explicó el alcance que había tenido su campaña online. Perfiles falsos en apps de citas, documentos manipulados, acoso sistemático en varias plataformas. El historial de búsqueda mostraba que estudió a detalle formas de venganza, cómo destruir la reputación de alguien sin romper la ley y cómo hacer sufrir a los ex. No quedaba duda de que hubo premeditación. Su abogada intentó pintarme como el ex resentido que había impulsado todo por despecho, pero esa teoría se vino abajo en cuanto reprodujeron la grabación de Jaque. Ahí, mi ex decía con todas sus letras que solo quería demostrar que el bebé no estaba tan enfermo como decíamos. Esa confesión se convirtió en la pieza clave para demostrar sus verdaderas intenciones. La parte económica terminó de hundirla. Los registros bancarios mostraban cheques falsificados, cargos raros e incluso intentos de suplantar identidades. El fiscal remató diciendo que no se trataba de arranques del momento, sino de un plan frío y calculado para destrozarme también en lo financiero. Solo los cargos federales por fraude con cheques ya podían significar varios años de cárcel. Sus padres accedieron a declarar, aunque se notaba que les costaba. Su mamá relató cómo encontraron la casa hecha un desastre, las fotos familiares rotas y varios objetos de valor desaparecidos. En los videos se veía a mi ex pintando insultos en las paredes después de enterarse de que sus padres estaban colaborando con las autoridades. Hasta su propia familia terminó convertida en víctima cuando dejaron de cubrirle todo. El juez revisó los informes de los psiquiatras que la evaluaron tras el arresto. Varios coincidieron en que tenía trastornos de personalidad graves y necesitaba tratamiento intensivo. Su patrón de atacar a personas vulnerables, especialmente a familias con niños enfermos, la convertía en un riesgo si seguía libre. Patricia, su tía y enfermera pediatra, dio un testimonio determinante. Explicó con fundamentos médicos lo peligroso que es exponer a propósito a bebés inmunodeprimidos a enfermedades. Sus palabras tuvieron un peso enorme al hablar de consecuencias que iban desde hospitalizaciones prolongadas hasta la muerte. El juez no se perdió un solo detalle. A medida que avanzaba la audiencia, aparecieron más víctimas. Un antiguo jefe relató cómo mi ex inventó acusaciones de acoso sexual después de que la despidieran por bajo rendimiento. Un directivo universitario explicó el caso de su expulsión por armarle una trampa a un profesor. Todos los relatos coincidían. Cuando sentía que la estaban dejando atrás, respondía con una venganza meticulosamente preparada. Mientras se apilaban pruebas y testimonios, mi ex empezó a perder la compostura. Murmuraba cosas, movía la cabeza para negar de forma agresiva y su abogada no hacía más que intentar calmarla para que no explotara ahí mismo. Su papel de víctima se le deshacía frente a todos. La fiscalía presentó nuestro expediente completo, más de 500 páginas que documentaban 3 meses de acoso sin pausa, con todo tipo de evidencias, capturas, audios, testimonios, reportes médicos y documentos bancarios. Con semejante montaña encima, ya no quedaba margen para defender lo indefendible. La verdad le cayó encima como un bloque y la aplastó. El video de Rosa dejó al tribunal en silencio. El fiscal mostró cómo los grupos de padres se avisaban mutuamente y lograron proteger a otras familias vulnerables, cerrándole el camino a mi ex para seguir buscando víctimas.
El juez recalcó que la conciencia y unión de la comunidad evitaron que otros niños resultaran dañados. Cuando mi mamá subió a declarar sobre cómo encontró los mensajes que parecían bromas, habló con una serenidad impresionante. Contó cómo descubrió textos donde mi ex investigaba sobre bebés con sistemas inmunológicos comprometidos. Sabía exactamente los riesgos, pero aún así eligió que su entretenimiento pesara más que la vida de mi hermano. Pensar en la cachetada que detonó todo hasta parecía poco frente a todo lo demás. Sarah y Megan declararon juntas sobre los falsos embarazos. Guardaron las pruebas manipuladas que ella misma les había enseñado y presentaron evidencias claras del engaño. Al relatarlo, revelaron que mi ex planeaba fingir estar embarazada para mantenerme atado el tiempo que se le antojara. Tras 5 horas de testimonios, el juez ordenó un receso. En ese intervalo, los papás de mi ex se acercaron nuevamente a los míos en el pasillo para disculparse otra vez, con una vergüenza evidente por haber permitido el comportamiento de su hija durante tantos años. Su abogado les aconsejó colaborar al máximo con las autoridades para evitarse más problemas legales. Al reanudar la audiencia, la abogada de mi ex cambió de estrategia. No negó los cargos, pero argumentó que su clienta necesitaba tratamiento psiquiátrico, no cárcel. Insistió en sus problemas de salud mental y dijo que meterla a prisión solo empeoraría todo sin remediar nada. El fiscal aceptó que un tratamiento psiquiátrico, pero con condiciones, podría servir mejor para evitar nuevas víctimas que simplemente encerrarla. Propusieron un acuerdo: ella se declararía culpable de acoso y fraude a cambio de un internamiento psiquiátrico obligatorio y supervisado, con la condición de que, si no cumplía, el juez tendría la facultad de mandarla a prisión. A mí me tocaba decidir si exigía el castigo más duro o si aceptaba la opción del tratamiento. Tom me sugirió elegir la rehabilitación, porque, según él, cuando su ex estuvo en la cárcel solo salió con aún más rencor. Patricia estuvo de acuerdo y señaló que los trastornos de personalidad sin tratar solo empeoran. La decisión no tuvo el dramatismo que uno imaginaría, pero era la correcta. Le dije al fiscal que apoyaría el tratamiento. Mandarla a prisión solo habría calmado mi rabia, pero no rompería sus patrones peligrosos. Un internamiento psiquiátrico obligatorio, en cambio, nos daba la única esperanza real de que dejara de lastimar. Cuando le presentaron el acuerdo, mi ex estalló. Gritó que todo era una conspiración y que todos estábamos contra ella. Esa reacción dejó clarísimo que sí necesitaba ayuda y confirmó nuestros peores temores. Los oficiales se acercaron mientras su abogada intentaba calmarla como podía. El fallo del juez fue muy completo. La declaró culpable de varios cargos de acoso y fraude. Ordenó su internamiento psiquiátrico en una clínica segura, sin fecha de salida definida y sujeto a su progreso. Si incumplía cualquier regla, los cargos penales seguirían vigentes. Además, se dictó una orden de restricción permanente para proteger a mi familia, con consecuencias penales si intentaba contactarnos, directa o indirectamente. También debía devolver el dinero que defraudó y entregar todos sus dispositivos electrónicos. No podría usar redes sociales ni apps de citas durante su tratamiento. Si intentaba comunicarse a través de terceros, iría directo a prisión. Su último intento de manipulación ocurrió durante las declaraciones de las víctimas. Se sujetó el estómago y fingió un dolor insoportable, según ella, apendicitis. El personal médico la revisó y no encontró nada. Nadie cayó en un teatro tan evidente para retrasar el proceso y dar lástima. Mi familia decidió no presentar una declaración de impacto. Ya habíamos demostrado todo con pruebas y testimonios. No existían palabras suficientes para expresar el terror de esos 3 meses en los que documentábamos amenazas mientras cuidábamos a un bebé gravemente enfermo. Lo que pasó, y sus consecuencias, hablaba por sí solo. El juez ordenó su traslado inmediato a la clínica psiquiátrica. De la sala de audiencias saldría directo a tratamiento, sin posibilidad de seguir acosando ni de despedidas melodramáticas. Los alguaciles ya estaban listos para escoltarla. Mientras se la llevaban, mi ex volteó una última vez. No dijo nada. Solo lanzó una mirada llena de odio y desconcierto. De verdad creía que iba a salirse con la suya como siempre, pero esta vez la realidad la alcanzó. Sus papás estaban en el pasillo, mucho más envejecidos y agotados que 3 meses antes. Prometieron apoyar su tratamiento y no volver a acercarse a nuestra familia. El arresto de su hija los obligó a enfrentar los años en que permitieron su conducta, y parecía que por fin querían cambiar. Afuera, Tom se despidió y fue rumbo al aeropuerto. Había cruzado el país para evitar que hubiera otra víctima,
y aunque fue durísimo para él revivirlo todo, su testimonio fue esencial. Le di las gracias, deseándole que por fin pudiera cerrar ese capítulo. El después inmediato se sintió extraño. Ya no había mensajes amenazantes, ni revisábamos cámaras temiendo visitas nocturnas, ni anotábamos cada cosa como evidencia. Ese silencio raro, sin crisis, nos permitió concentrarnos por completo en la recuperación de mi hermano. Sin el peso del acoso, por fin pudimos apoyarlo bien, y su mejoría fue notable. Era una especie de justicia poética. Jaque volvió a cambiar las cerraduras y colocó un sistema de seguridad nuevo. Aprendió mucho sobre confianza y manipulación, y nuestra amistad, que estuvo al borde del colapso por las mentiras de mi ex, salió reforzada. Ahora es muy selectivo con sus futuros compañeros de depa. El trabajo también volvió a la normalidad en cuanto cesó el acoso. Mi jefe valoró que, pese al caos, mantuve el profesionalismo. Compañeros que antes dudaban de mí vieron la verdad durante el juicio. Poco a poco, las relaciones laborales se repararon solas. El grupo de apoyo entre quienes fuimos víctimas de mi ex siguió activo, compartiendo avances de su tratamiento y atentos a cualquier señal rara. De ese trauma compartido nacieron amistades nuevas. 3 meses después de que empezó su internamiento, el psiquiatra me pidió que fuera. Al parecer mi ex había avanzado y reconocía su patrón destructivo. Como parte de la terapia, escribió cartas de disculpa para sus víctimas, y el psiquiatra me preguntó si quería leer la mía. Le dije que no. Hay puentes que no se pueden cruzar otra vez. Su arrepentimiento no compensaba el daño. La carta quedó sin abrir en su expediente, apenas otro papel perdido entre tantos. 6 meses después del juicio, la vida tomó otro ritmo. Mi hermano se recuperó por completo de la cirugía y cumplió cada meta de desarrollo. Su sistema inmunológico se fortaleció lo suficiente para dejarlo salir, aunque todavía con precaución. Verlo correr y reír hacía que los recuerdos más oscuros se volvieran bruma. Volví a salir con alguien, con mucha cautela. La nueva persona que llegó a mi vida entendía los límites y los respetaba. Para ella las bromas pesadas no eran divertidas, sino inmaduras. Su estabilidad fue un respiro tras tantos años de caos. Avanzamos despacio, construyendo confianza sin prisas. La ansiedad de mi mamá bajó, aunque nunca desapareció del todo. Sigue revisando la cámara del timbre más veces de las necesarias y se sobresalta cuando alguien toca sin avisar. La cachetada que empezó todo se volvió casi legendaria en la familia, como un instante de furia que quizá nos salvó la vida. Mi papá volvió a sus viajes de trabajo, pero ahora llama más seguido. Esa crisis le cambió las prioridades. Descubrió que su capacidad para organizar y guardar documentos podía protegernos como cualquier muro. La nube llena de evidencia sigue intacta. 500 páginas de una pesadilla que ya se siente lejana. Lo que nos sostuvo fue la verdad y la constancia, no la manipulación ni el rencor. Al final, la autoridad moral fue nuestra mejor arma. Mi ex continúa en tratamiento psiquiátrico sin una fecha de salida definida. Sus papás, a través de abogados, a veces nos mandan actualizaciones. Su mejoría es lenta, pero constante. Lo más probable es que necesite años de terapia intensiva para trabajar los trastornos que la llevaron a actuar así. A veces me pregunto qué hace que alguien confunda amor con posesión y venganza con justicia. No existe una respuesta suficiente. La enfermedad mental explica ciertas cosas, pero no las excusa. Ella eligió la crueldad muchas veces, cuando la opción de la empatía siempre estuvo ahí. Nuestra historia nunca salió en los periódicos ni inspiró leyes. Solo fuimos una familia que logró sobrevivir al acoso de una persona perturbada. Nuestra victoria fue íntima. Proteger a un niño, conservar la cordura y no perder la dignidad. Aprendimos a reconocer señales que antes ignoraba. Esas bromas que me dejaban sangrando o humillado siempre fueron abuso disfrazado de juego. El amor jamás debe pedirte aguantar el dolor. Los límites no son opcionales, son esenciales. Mi hermano acaba de cumplir 2 años. Hoy corre, se ríe todo el día y no tiene secuelas de los problemas de salud que sufrió al nacer. Cuando lo veo jugar, recuerdo lo cerca que estuvimos de perderlo. El capricho de alguien por divertirse casi le costó la vida. Recuperarse no es una meta, es un proceso. Ahora encontramos nuestro nuevo normal, más cautos, pero sin miedo paralizante, más protectores, pero sin caer en la paranoia. Quedaron cicatrices, pero ya no nos definen. Aprendimos que mientras la familia permanezca unida, puede resistir cualquier ataque a su paz. Al mirar atrás,
Aquella cachetada en la sala de mi mamá sonó como la llegada inevitable de las consecuencias. 3 meses de acoso, procesos legales y tratamiento psiquiátrico después, la justicia se hizo. No por venganza, sino por la verdad, registrada y defendida hasta el final. Nos protegimos y evitamos que aparecieran nuevas víctimas.